Mi hermano, Dios les bendiga a cada uno. Entonces sería clase número 14, Introducción al Nuevo Testamento. Es una clase más breve la de hoy. Y como le comentaba a mi hermano, vamos a ver algo que aparece un poquito antes del estudio de la Biblia Plenitud de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hablamos de escatología y este texto, el capítulo 8, habla sobre un poco de escatología y del libro de Apocalipsis. Yo sé que nos metemos en caminos sinuosos acá. ¿Por qué? Porque hay varias interpretaciones. Dentro de la iglesia protestante existen al menos tres interpretaciones mayormente famosas dentro del mundo protestante. Una es el premilenarismo, que a su vez se divide en premilenarismo histórico y premilenarismo dispensacional. Después lo vamos a ver con más tiempo. El amilenarismo y el postmilenarismo. ¿Ya? Esas escuelas de interpretación están dentro de la iglesia protestante. Usted, sin querer queriendo o con querer, usted adhiere a alguna de ellas. Y lo más probable que dentro de nuestro contexto pentecostal se adhiera al dispensacionalismo de premilenial o al premilenialismo dispensacionalista. Que básicamente es una escuela de interpretación que divide la historia de la humanidad o el estudio de la escritura en 7 medidas de tiempo llamados 7 dispensaciones. Estaríamos ahora en la penúltima, bueno, en la última, en la era de la gracia, antes de que a todo acabe, y una de las enseñanzas más tradicionales del dispensacionalismo premilenial es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Cosa curiosa, el rapto como idea tal, como evento separado de la segunda venida de Cristo, si bien es cierto, algunos padres de la iglesia lo mencionaron, no se enseñó oficialmente en la iglesia hasta el siglo XIX. O sea, por 1900 años, la mayoría de la iglesia creía que la segunda venida de Cristo era un solo evento. ¿Ya? Y otra cosa que tiene el dispensacionalismo es que establece dos líneas paralelas entre la iglesia e Israel. No se juntan, como habla la mayoría de las escuelas de interpretación protestante. ¿Ya? Entonces yo les quiero mostrar ahora, hermanos, vayamos a la acción, porque la hora avanza y ustedes están cansados, yo también. Quiero mostrarles, tengo esta bendición, como le comentaba, de tener el, la biblioteca Logos, que ha sido de gran bendición para mi vida. Usted puede acceder a ella, hágalo, no es barata, pero tiene todo en digital. Todo y tiene, como usted puede ver, muchas herramientas acá, enciclopedias, guías y todo eso. Voy a achicar esto un poquitito. Ahí me quedo con la pura hermana Jenny en pantalla. Por lo menos ahora la que tengo en pantalla es mi hermana Jenny. Aquí se habla un poco de los postreros días. A mí lo que me complica un poco es que cuando hablamos de Apocalipsis hay muchos hermanos que les da miedo. Es algo que yo no puedo entender. No sé, ¿a usted le ha pasado que los hermanos cuando hablan de Apocalipsis andan muertos de miedo? No, hermano, mejor no estudiemos el libro porque no, muchas cuestiones feas, muchas bestias, unas bestias pelúas, una cuestión que tiene unos cuernos, salen unas cuestiones del infierno. Y es como que leen Apocalipsis con miedo. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis y usted lo lee de en principio, este libro jamás se pensó para darle miedo a la iglesia. En ningún momento el apóstol Juan dijo, metámosle cuco a los hermanos y metámosle miedo para que se porten bien. No, no es el evangelio del terror. Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro que debe animarnos, es un libro que fue escrito en pleno periodo de persecución de la iglesia a fines del siglo I, aproximadamente en el tiempo de este emperador malvado romano Domiciano, donde se animaba en parte a las 7 iglesias de Asia, ¿cierto?, que aparecen descritas en los primeros capítulos, para que supieran, para que creyeran que la victoria es del Cordero, que la victoria es plena y total, y a través de un lenguaje figurado, que algunos autores pueden decir que el Apocalipsis es un género en sí mismo, no todos están de acuerdo con eso, la literatura apocalíptica, y en los libros hebreos, no todos bíblicos, hay ciertos apocalipsis de diversos autores. Por ejemplo, en Segunda de Pedro, capítulo 2, aparece una especie de apocalipsis de Pedro que menciona un poco cómo va a ser el fin del mundo.
también Judas, ¿ya? Entonces, nunca fue preparado el libro este para que usted tenga miedo. El asunto es que como es un libro que usa un lenguaje figurado, tenemos que interpretar de manera correcta. Y como esta clase es solamente introducción a la Biblia, le vamos a dar un panorama solamente. Pero ¿por qué me interesa mostrarles esto a mí, mis queridos hermanos? Porque acá en esta Biblia, que usted la tiene sería bueno, pero aquí la vamos a poder ver un poco mejor. Vamos a ver al menos 8 cuadritos como los que están acá. 8 cuadros. ¿Ya? Y aquí tenemos a está a la izquierda de mi pantalla, al centro, es la posición más famosa dentro del mundo protestante evangélico, que es la posición del rapto previo a la gran tribulación, que sostiene mayormente la visión dispensacionalista de la fe. ¿Ya? El dispensacionalismo, como le dije, cree en dos ramas, Israel y la Iglesia, y dice que básicamente una vez que es quitada la iglesia, el trato de Dios vuelve a estar con Israel, se reconstruye un templo, vuelven los sacrificios por 7 años, el anticristo hace pacto. Usted más o menos ya ha escuchado eso porque es la posición que más se ha enseñado en la iglesia. Cosa curiosa, el dispensacionalismo en su origen tiene dos características. Una, que nació dentro de un círculo presbiteriano, y completamente cesacionista. De hecho, el dispensacionalismo puro que usted puede encontrar en la Biblia MacArthur o en la Biblia de estudio Scofield, una famosa Biblia de estudio de años atrás, decían que los dones del Espíritu y los dones sobrenaturales no son para esta edad, sino que eran solamente para el tiempo de los apóstoles. Entonces yo digo, ¿cómo el pueblo pentecostal pudo adherir con tanta fuerza a la interpretación dispensacional si el dispensacionalismo es cesacionista en esencia, o sea, no cree que los dones sean para hoy, eso es lo más antipentecostal que puede haber. Un detalle nomás que para la discusión posterior. Veamos esto. La posición de la pretribulación o del rapto previo es que, como usted dice aquí, todo creyente es arrebatado antes de la gran tribulación. El rapto y la segunda venida son acontecimientos separados. La tribulación y el milenio literalmente son periodos de 7 y 1000 años respectivamente. O sea, la gran tribulación, 7 años, milenio, 1000 años, literales. Literales. Y como aquí lo puede ver, no sé si usted lo puede ver en su pantalla, yo lo puedo ver acá, programas separados de Israel y la iglesia. Voy a tratar de agrandar esto porque está más chico, hermano, y yo ni siquiera yo estoy viendo aquí. ¿Ya? Entonces, para que hablemos en... aquí estamos bien. Sí, aquí sí, pues, hermano. ¿Qué le parece? Se ve mejor, ¿cierto? Ahí. Ya. Todo creyente arrebatado ya. Entonces ocurre el rapto, que puede ser en cualquier momento. Y se han hecho un montón de películas sobre eso. Incluso Nicolas Cage estuvo haciendo la última, ¿cierto? Dejado atrás. La iglesia está en el cielo y mientras la iglesia está en el cielo ocurren estos 7 años de tribulación en la tierra. Al cabo de esos 7 años vendría la segunda venida de Cristo y de acuerdo a esta visión es un acontecimiento separado. ¿Ya? Y de ahí en adelante viene el reino milenial en la tierra, seguido después de la eternidad. O sea, lo que aparece mencionado en Apocalipsis 20. Básicamente son 3 visiones sobre el milenio, hermano. Las escuelas. ¿Cómo interpretan Apocalipsis 20? Es una realidad que divide la interpretación escatológica del mundo protestante. O del mundo cristiano, digámoslo así. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ahora, como usted puede ver, aquí hay un énfasis. Todo creyente es arrebatado. Hay una posición que es un poco distinta. ¿Ya? Está la posición dentro del dispensacionalismo, está la posición que el rapto va a ser al final de la gran tribulación. O sea, todos los creyentes son raptados, pero una vez que terminen los 7 años, o sea, la iglesia pasaría acá en la tierra la gran tribulación y se basan en que siempre el pueblo de Dios, si bien es cierto, Dios lo ha librado, pero ha sido en medio de la tribulación. Algunos han caído,
se ha sufrido. Dicen que esa es la característica de la iglesia. La iglesia siempre ha sido perseguida, atribulada, en medio de grandes tribulaciones. El apóstol Pablo le dice a los ancianos en Éfeso cuando se despide: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es interesante esto. ¿Ya? No me estoy quedando con ninguna postura, solamente le estoy mostrando, hermano. Después peleamos, otro día tiramos los cuchillos aquí. ¿Ya? Porque este tema saca roncha, hermano, en redes sociales. Uy, hay gente, y que hay gente que pierde tiempo en eso. Yo tiempo atrás también andaba también peleando con medio mundo por Facebook. Y no ganábamos nada. Puro orgullo, ¿no? Pero interesante. Esta sigue siendo la posición, es muy parecida, creen en el milenio literal, pero el rapto también son programas separados de Israel y la iglesia, y el rapto sería al final de la gran tribulación. Y de ahí viene un reino milenario de Cristo. ¿Estamos? Avancemos a la tercera. Aunque usted no lo crea, hay un grupo también dentro de la iglesia protestante que cree en el rapto a la mitad de la gran tribulación. Todos los creyentes serían raptados, ¿cierto? Tras 42 meses, o sea, en la mitad, a los 1260 días de estos 7 años, son raptados. Son acontecimientos distintos. Rapto y segunda venida. Una es en la mitad, ¿cierto? Programas separados de Israel y la iglesia, 3 años y medio de tribulación, el rapto, la iglesia en el cielo, y 3 años y medio de tribulación con la iglesia en el cielo. Y ahí vendría la segunda venida y el reino milenario de Cristo en la tierra. Ahí aparece el libro donde aparece esto, Manual de los Postreros Días, de Robert Lightner. No sé si estará vigente ese libro todavía, porque es de editorial Betania, que fue absorbida por el grupo Nelson, que tira esta Biblia. Aquí ya nos complicamos más. Si no quería complicarse, aquí lo vengo a complicar. Esta posición es muy dada a conocer por el hermano Guille Ávila, que tuvo gran impacto en la iglesia pentecostal chilena. Eso es innegable. Tanto así que iglesias metodistas pentecostales y evangélicas pentecostales, algunas que conozco personalmente, dejaron de bautizar bebés porque el hermano Guille Ávila decía que eso no era bíblico, porque la iglesia metodista pentecostal y la evangélica pentecostal en su esencia, en sus estatutos, son teología del pacto arminiana, ¿cierto? Wesleyana, y bautizan bebés. Pero por la influencia de Guille, dejaron de hacerlo. Y la otra enseñanza allí, que no es propia de él, claro está, es que no todos los creyentes se iban en el rapto parcial previo a la tribulación. No todos, solamente los creyentes que estaban, esta palabra me imagino, si usted es pentecostal, la habrá escuchado, los que están apercibidos. Usted está percibido, hermano. Oye, a mí que me daba miedo cuando me hablaban de eso por la chita, hermano. ¿Para qué le voy a contar? Más encima, le voy a contar algo. Mi mamá ponía una canción de Estanislao Marino, un hermano pentecostal centroamericano, esa de la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino. Esa canción a mí me daba miedo, yo terminaba llorando. Yo llegué a soñar con esa cuestión. ¿Ya? Y por ejemplo, me acuerdo que alguna vez llegué a la casa, tenía como 13 años, ya tenía llave, y una vez no había nadie en la casa, nadie, había un silencio. Más de alguna vez me tiré a la cama: Señor, perdóname, viniste y me quedé. No, horrible, horrible. Bueno, rapto parcial. Esto ha sido polemiquísimo, hermano, porque la posición original dispensacional es que si hay algún rapto de la iglesia, toda la iglesia se va. Independientemente que haya gente que crea que es salva, pero que nunca ha sido salva, como claramente da a entender Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ese es el día final: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso va a ser un chasco enorme, hermano. Porque hay gente, porque da a entender literalmente Mateo capítulo 7, que hay gente que cree que es cristiana, y como decimos en el sur, en Chillán, y no es napo. Cree ser y no lo es. Y eso yo creo que es terrible, por hermano. Que gente que iba, y que gente que aparentemente
Dice, y echaba fuera demonios, hacía milagros, o sea, gente a todas luces llena del Espíritu, pero no eran convertidas de corazón. Nunca os conocí. Entonces va a ser un chasco. Independientemente de eso, Gigi Ávila, yo recuerdo más de alguna predicación, porque yo lo seguía, tenía hasta los cassettes, por hermano, usted entenderá que uno no tenía dónde sacar antes, pues si uno grababa ahí en la radio las predicaciones de Gigi. Y yo tengo los libros también todavía del ayuno del Señor y todavía están por ahí. Entonces, él decía, algunos, solamente los que estaban apercibidos. Yo me preguntaba, me devoraba la mente con esto, ¿estaré apercibido yo? ¿Y qué significaba estar apercibido? Estar en oración, en ayuno, diezmando, asistiendo a la iglesia, entregando tratados. Nunca podía estar 100% apercibido. Nunca. Incluso los cultos más bonitos, donde salía lleno de la gloria de Dios, del culto, salía hablando en lengua, llegaba a la casa y, como decimos en buen evangélico, llegaba a la casa y me robaban la bendición. Dígame que nunca le ha pasado eso. Nieguen eso, hermano. Más de alguna vez. Entonces, nunca, nunca, nunca. Y esto es polémico, como le decía, porque la posición original es que toda la iglesia se va. Aquí, en esta postura, algunos hermanos, los que están preparados. Yo creo que con esto se jugó bastante, hermano. Se jugó bastante en años anteriores. Me acuerdo si algún predicador estaba predicando y de repente hacía el típico llamado a pasar al altar. Venga ahora y reciba a Cristo. Y pasaba alguna gente o pasaba muy poquitito. Empezaba ahí como que cambiaba el mensaje y decía, bueno, si alguno está enfermo, venga acá adelante. Y no pasaba mucha gente. Bueno, si alguno tiene un familiar que no conoce al Señor, venga para que oremos por él. Y después sacaba la cartita bajo la manga ahí. Y si Cristo viene esta noche, hermano, ¿usted se va o no se va? Que ahí pasaba la mitad de la iglesia para adelante, porque claro, a todos estaban ahí, todos estábamos medios patulecos de repente. Creo que se jugó con esto. Es respetable la posición, no la voy a ridiculizar, por el contrario, pero es polémica. A mi entender, no tiene mucho sustento bíblico. Se basa en el rapto parcial en una interpretación de Mateo 25. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Se acuerdan? Incluso cantábamos, dos estarán moliendo en un molino. Yo me acuerdo de esa canción. Uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo cuando Cristo vendrá. Esa canción que todos encontraban preciosa y me daba terror. Yo, yo decía, esta canción no es para niños. ¿Cómo puede ser para niños? Esta canción es terrible pensar en ese día. Y aquí dice, como muy bien dice el Guille, los cristianos espirituales estarán en el cielo y los carnales van a estar acá en la tierra. Y la única opción sería el martirio como precio de la salvación. Los famosos tratados Hick, no sé si los conoce, esos que vienen en una libretita así con historietas, son muy similares a esto también. Que dicen que prácticamente es el martirio, es la única forma de ser salvo, evitar que usted se marque. Lo que da a entender una polémica porque sería salvación por obras, pero bueno, es interesante ahí este concepto. Y hay una posición que es muy poco conocida, por lo menos acá en Chile, es la posición pre-ira, rapto anterior pre-ira. Y se cree que era la posición de Spurgeon y de Wesley. Expliquemos un poquito esto. Los creyentes son guardados en una especie de... son raptados durante la gran tribulación, pero antes del día de la ira de Dios. Es como un momento antes o un día antes, ¿ya? Son acontecimientos separados, el rapto y la segunda venida, y los creyentes justos son quitados cuando Dios va a derramar su ira en la venida de Cristo, en la venida del Señor. Es un punto intermedio entre las anteriores, ¿ya? Pasando por acá la gran tribulación, por lo menos 3 años y medio, y acá están los textos porque habéis sido guardados, le dice a la iglesia de Filadelfia, guardados, ¿cierto? Ese mandato de perseverar acá en la tierra, ¿cierto? Y dice, yo también os guardaré de la hora del juicio, o sea, acá.
y han perseverado acá, y el Señor lo ha guardado de la hora del juicio acá. Pero antes de la ira que caiga completa, ¡pum! Por eso se llama posición pre-ira. Había un libro de editorial Unilit grueso que se llamaba La Señal, y el autor se llamaba Roberto Van Campen. Si usted lo puede encontrar, es el único libro que yo he encontrado que habla de esta posición, y el tipo es un creyente evangélico que dice que era la posición de Spurgeon y de Wesley. Ese libro se descontinuó, no lo encontrado en ninguna parte. Por no haberme lo comprado en el tiempo que me lo pude haber comprado cuando trabajaba en la librería. Me embarré. Medio. Rapto, después de segunda venida, y reino milenial de Cristo, ¿cierto? Seguido de la eternidad. Todas estas posiciones son premileniales, o sea, creen en un milenio literal de 1000 años. Ya, sigamos. Esta es la posición evangélica postmilenarista, quizá la que menos conocemos, pero muy creída por algunos sectores reformados, bautistas particulares. Jonathan Edwards se cree que es la visión también de algunos también evangelistas del siglo XVIII-XIX, de los puritanos, y dice que la tribulación es prolongada, pero no habla de un tiempo de 7 años, es un tiempo simbólico. Y el milenio es también un tiempo simbólico, no son 1000 años literales, sino que es el periodo de 1000 años en que Cristo ya está reinando a través del ministerio de la iglesia. La iglesia prácticamente es el reino de Dios. Cristo reina aquí y ahora. Israel y la iglesia conforman un solo pueblo, los creyentes, tanto judíos como gentiles, un solo pueblo. Y la era actual es la del reino o la iglesia que sigue estableciendo y creciendo con el reino de Dios junto con la gran tribulación. En medio de la tribulación está la iglesia predicando y anunciando el reino de Dios. Y va creciendo y se va extendiendo el reino. Es una visión bastante positiva, que el reino de Dios vencerá a las tinieblas. Es interesante, ¿eh? También tiene sustento bíblico, hermano, ¿eh? Ojo con esto. O sea, dicen, y la tierra será llena de la gloria de Dios. Cristo reina aquí y ahora, aunque hay un príncipe de las tinieblas y todo, pero hay un reino aquí. Y termina esta era con la segunda venida o rapto, que para ellos sería un solo evento, uno solo, ¿cierto? Y después la eternidad, con la resurrección de los muertos, el juicio, ¿cierto? De ahí para adelante. No habría un milenio de 1000 años, sino que ya estaríamos en el milenio, porque eso sería para ellos un número simbólico. Entonces, repito, está la iglesia reinando, Cristo reina a través de la iglesia que establece su reino, y también de la mano va la tribulación, porque también se sufre, pero sin duda va a ganar la luz a las tinieblas. Perdón. ¿Ya? ¿Les queda claro esto más o menos? La otra, esta es la posición amilenarista, la más popular dentro del mundo reformado, ya sea presbiteriano, anglicano y también católico. Se cree que es la posición una de las más conocidas dentro de la iglesia. Dentro de los pentecostales es muy rara. Cosa curiosa, hace unos pocos meses atrás, un conocido ministro de las Asambleas de Dios, el pastor Robert Menzies, que tiene varios libros, fue expulsado de las Asambleas de Dios americanas por tener una posición como la que le estoy mostrando. Porque la Asamblea de Dios americana, las Asambleas de Dios tienen la posición dispensacionalista. Y él no compartía esto. ¿Ya? Interesante. No comparto para nada que lo hayan echado por eso. O sea, creo que en esto hay un punto de conciencia, y lo que podríamos sacar en claro básicamente es que Cristo viene, ¿o no? Y eso debe ser una esperanza para nosotros, no un motivo de miedo.
Quizá yo le entiendo un miedo en un no creyente, lo puedo entender. En un cristiano que no se alegre cuando le digan Maranata, eh, no sé, por más, creo que habría que echarse una revisadita, ¿cierto? Un autoanálisis más o menos, porque ¿cómo va a ser que no quiere que venga el Señor? O sea, no decimos, venga tu reino, no oramos así. ¿Ah? Maranata, Cristo viene. Bueno, esta posición amilenarista de San Agustín dice, el libro de Apocalipsis trata simbólicamente del triunfo del reino de Dios por medio de la iglesia. La gran tribulación y el milenio no son periodos de 7 y 1000 años respectivamente, sino que son cantidades simbólicas, muy parecido, ¿cierto?, a la anterior, que designa la larga lucha del mal contra la iglesia. Israel y la iglesia son un solo pueblo y la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Y no se habla de una gran tribulación de 7 años. La diferencia con el premilenarismo, con el postmilenarismo que vimos recién, y el amilenarismo es más parecido al premilenarismo histórico en el sentido de que dice que la maldad va aumentando. La maldad va aumentando y dice, por ejemplo, textos como que dicen, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender que va a ir, esta cosa va a ser terrible, o como dice el libro de Daniel, la ciencia, muchos andarán de aquí para allá, ¿cierto? La maldad habrá aumentado, la ciencia aumentará, en los postreros días, dice el Señor, en palabras de Pablo, vendrán hombres, como que la maldad va aumentando, y en medio de eso viene el Señor con el rapto y la segunda venida, perdón, como un solo evento, termina todo y ahí la eternidad, porque ya estamos en el milenio, porque es un tiempo simbólico, ¿ya? Eso es muy interesante de ver. Y hay una segunda posición amilenial, que es la que menos yo conozco, hermano. Es la de un teólogo reformado llamado Benjamin Warfield, que, si bien es cierto, coincide con San Agustín. Dice que no se ve el reino de Dios obrando a través de la iglesia en esta era. No está. Si bien es cierto, no está tan presente. Está la iglesia resistiendo. Y las promesas del reino se cumplen en este momento en el cielo. Ahí se cumplen. Pero aquí está la iglesia, predicando el evangelio y resistiendo el mal, ya siendo sal y luz de la tierra. Pero la iglesia no es el reino de Dios sobre la tierra, es otra cosa. Separan reino de iglesia, a diferencia de cómo lo hace el postmilenarismo, que ve como el reino y la iglesia como la misma cosa. Hay otros hermanos que también lo ven no siendo necesariamente postmilenaristas. Ya tampoco tribulación de 7 años, porque este es un tiempo de tribulación prolongado. Y también rapto y segunda venida serían un solo evento. Y de ahí la eternidad, la resurrección y el juicio general. ¿Ya? Una de las cosas buenas que tiene esta Biblia, Plenitud, que tiene un estudio, una introducción previa a cada libro, y yo la recomiendo junto con la Biblia Holman y otras Biblias de estudio, porque si bien es cierto, la Biblia de Plenitud es de una tendencia pentecostal norteamericana. La escribe el pastor Jack Hayford, un conocido pastor pentecostal norteamericano, con varios autores más. Tiene varias cosas buenas que son muy interesantes, traducciones de palabras en griego y hebreo. Esto es interesante. Pero esto que les acabo de mostrar está en la Biblia Plenitud de estudio, ya sea en su versión NBI o en su versión Reina Valera. Están en las dos. Así que, hermanos amados, nos quedan 8 minutos, ¿qué les parece estas visiones? ¿Sabían que había más visiones sobre el tema de la escatología? ¿Creían que ustedes tenían la única visión? ¿Creen que los que no creen como ustedes son de Satanás, el diablo, como algunos nos han dicho? Tiene cara de risa mi hermano Lucía. Dígase nomás, cuéntame. Ahí levantó la mano, adelante, hermana. Buenas noches a todos. Eh, sí, yo había escuchado eso. Eh,
Bueno, la primera que dijo usted, la que leyó ahí, ¿Sí? fue la que yo he escuchado toda mi vida en la iglesia donde yo estoy. Yo también. Y, y eso mismo yo, a medida de que cada vez que, mientras más estudio, más me doy cuenta, por ejemplo, cuando dicen que tiene mucho que ver también con el versículo ese que dice, el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Claro. Lo mencionan harto, Sí, sí. diciendo de que uno tiene que estar perseverando todo tiempo para poder llegar a la vida eterna. La posición de Guille Ávila, ¿o no? La del rapto parcial un poquito. Es como entre el Es como una primero y mezcla, el, ¿cierto? Sí, sí, sí. claro, sí. Y lo otro igual lo del dispensacionalismo. Yo lo escuché, de hecho, en un paseo de la iglesia, ¿Mm? estaban haciendo así como especies de juego. ¿Sí? Entonces preguntaron y dijeron, en la época de Noé, ¿en qué dispensación estaban? Claro. Entonces alguien levantó la mano y dijo, en la dispensación de la conciencia. Entonces me quedó De eso la dando inocencia a vueltas. la conciencia, sí, claro. Son 7. Y después escuché a un hermano que dijo, yo no sé por qué ahora le llaman la dispensación de la gracia si siempre ha habido gracia. La gracia del Señor siempre ha estado Muy igual. correcta la observación del hermano. Yo creo Correctísima. que usted lo conoce. Debe ser muy cercano a usted. Sí. Ya. ¿Y Su marido, ¿para qué anda metiendo una pata? cómo? Su marido, ¿no? No, el El Eric. hermano Eric, no sé si usted El lo conoce. hermano Eric, también lo conocí, también fue alumno acá. Sí, él. Sí, es complicado. Es complicado esto porque Entonces, causa roncha. de hecho, hace poco, en como un estudio bíblico que se hace en la iglesia donde yo estoy, alguien dijo, doy gracias a Dios que yo nací ahora en el periodo de la gracia, porque si hubiera nacido antes, no habría tenido ninguna posibilidad. Entonces yo dije, no, Dios eso no es mío. así, no es así. De Siempre hecho, ha habido gracia. exacto. Así que eso yo lo Sí, había sí. escuchado así, pero no Sí, mi había hermano. Es profundizado así. tanto. Es así. Es así. Eh, 7 dispensaciones. De hecho, eh, bajo la interpretación dispensacionalista, las 7 cartas de Apocalipsis serían la iglesia cristiana en medio de la historia. No calza directamente con las 7 dispensaciones, pero nosotros seríamos hoy día la iglesia de la Odisea. Seríamos la iglesia que es fría, que es tibia, que no es ni fría ni caliente, que el Señor va a vomitar de su boca. Bueno, entonces no podríamos tomar las palabras de la iglesia de Éfeso, por ejemplo. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No, eso no es para nosotros hoy día, hermano. ¿Cómo es eso? Tiene algunos vicios de interpretación también este sistema. En teología sistemática con hermano Juan van a alcanzar a ver escatología y ahí se van a agarrar a pelear. Yo solamente quería mostrarles que cuando hablamos de Apocalipsis, estas formas de encararlo, pero quiero animarles, porque Apocalipsis es un libro de esperanza, hermano. Al final ganamos, hermano. Usted tiene un spoiler, perdóneme. Tenemos un spoiler de los últimos tiempos, hermano. No hay que tener temor. El Señor reina. Él es rey de reyes y señor de señores. El Salmo dice, Jehová reina. Alégrense los cielos, gócese la tierra, digan a las naciones. Así cantábamos también cuando éramos más chicos. Jehová reina. Y al final, Señor, gana. Una victoria en dos partes. La cruz de Cristo, que fue victoria, no fue derrota, la resurrección y su venida. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué nos da miedo el último tiempo y andamos más pendientes, perdóneme que lo diga, con todo respeto, más pendientes del anticristo, de las vacunas, del chip, de la bestia? Hay gente que sabe más de eso que de Cristo mismo, hermanos amados. Yo creo que ahí hemos estado apuntando para cualquier lado, perdóneme, pero no, malazo ahí. Hermanos expertos en esto, ¿eh? Ven, el anticristo está en la sopa, hermano. Y los que somos más viejos, los que somos, yo tengo 48 años, hermano. Yo recuerdo, hermano, el código de barra, hermano, en los 80 cómo se nos hablaba que era la marca. No sé si alguien es cristiano de ese tiempo. El código de barra, después cuando salió el euro, la moneda del euro. No, esta es la moneda que va de la Comunidad Económica Europea. No, y después salió el internet, el triple W, era el triple seis. Oh, Señor de la Gloria, era cosa seria esta cuestión. Todo es del diablo.
Pero, las lunas rojas, la vaca alazana en Israel, Israel esto, Israel lo otro, una idolatría por Israel, con todo el cariño que yo le puedo tener a Israel, porque le tengo aprecio, por supuesto. Como dice el apóstol Pablo, él ora por su pueblo. ¿Cómo no vamos a tener afecto por Israel si nuestro Mesías es judío, hermano? El Papa, hermana, el Papa Panchito, claro, no, y el anterior Ratzinger, no, este es el último, y de ahí viene el Papa Negro, que no sé de dónde la sacaron esa, pero esa no sale en la Biblia, pero se ha enseñado a pie junto, y ahora viene el Papa Negro. Nos quedan 1 minuto y medio, pero si gusta seguimos conversando. Yo le tiro un link y nos metemos. ¿Tiene Meet en su computador? Meet, Google Meet. Si tiene Google, tiene Meet. Si tiene celular, tiene Meet. O seguimos por Zoom, no se preocupe. Yo le voy a tirar otro link para que se para Yo este tema. tengo un problema con el internet del computador. Se ¿Está con su cayó teléfono, mi hermana? totalmente. Está Sí, con su teléfono, señor. mi hermana. Ya. Yo le voy a mandar otro link de Zoom en Tengo Meet, sí. 30. ¿Tiene Meet? ¿Todos tienen Meet? Porque si tiene celular, tiene Meet. ¿No tiene Meet, Gabriel? Tiene Zoom solamente. Ya. Voy a tirar un link por Zoom aquí mismo en el WhatsApp y nos juntamos al tiro para cerrar este temita. Ya. La clase, hasta aquí queda hoy día, era una clase más breve e introductoria. Ya, que el Señor les bendiga. Tiro el link de inmediato.